que es importante entender el proceso, ¿no? Esto empezó en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, incluso con la denuncia que hizo en su momento la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Todos recordamos un documento de más de casi 400 páginas. Exacto, y 192 elementos de convicción, una cosa muy bien argumentada además. Y ya la Comisión Permanente del Congreso lo aprobó ese informe. Así es. ¿Qué significa esta aprobación y qué corresponde a partir de ahora? Pues estamos en la etapa final de la acusación constitucional. Lo que corresponde ahora es que los congresistas ponentes de la acusación ante el Pleno presenten los términos de la acusación. Entiendo que han sido designados la congresista Camones y el congresista Bazán, y ellos tendrán que presentar los términos de la acusación y el Pleno tomar una decisión final. Y ahí hay algunos aspectos procedimentales que tenemos que tomar en cuenta. La acusación constitucional puede dar origen a dos tipos de procedimientos: al antejuicio político o al juicio político, propiamente dicho. Antejuicio y juicio político. Son dos caminos. Dos caminos. En este caso, la acusación constitucional va a versar exclusivamente por el antejuicio político. Porque lo que se está planteando... ¿Qué quiere decir el antejuicio político? Que se le levante el fuero, la protección especial que tienen los altos funcionarios para autorizar luego al Ministerio Público a que presente una denuncia penal, en este caso contra el expresidente Castillo y los exministros Juan Silva y Heiner Alvarado, ante la Corte Suprema de Justicia. Es decir, solo para ponerlo en contexto, es decir, lo que corresponde en uno de los dos caminos que tiene el Congreso de la República es quitarle esa protección que tiene por haber sido un alto funcionario en su momento, tanto al presidente, al expresidente como a los ministros, para que pueda ser investigado debidamente o acusado en realidad por el Ministerio Público. Te quito tu capa protectora para que la Fiscalía ya te pueda acusar. Es básicamente autorizar al Ministerio Público que presente esa denuncia. ¿Y para eso necesito cuántos votos? Para eso necesito la mitad más uno del número legal de congresistas, pero sin considerar a los congresistas de la Comisión Permanente. Es decir, alrededor de 51 votos sobre un quórum de 100 aproximadamente. El otro camino es el del juicio político, que implica la imposición de una sanción política, pero ese camino no es el que se va a intentar en el caso de estos funcionarios, porque la acusación constitucional no versa sobre el juicio político. Básicamente es habilitar al Ministerio Público que presente esa denuncia. Bueno, y parecería que, dado que es la mitad más uno del quórum legal, que menos la Comisión Permanente, parecería que sería sencillo de aprobarse. No necesitan 2/3, la mitad más uno. ¿Qué pasa a partir de ahí, doctor Carrión? ¿Qué pasa una vez que el Congreso de la República vote por levantarle esta protección? Debemos de tener en cuenta, Omar, de que antes de la presentación de la acusación constitucional, la Fiscalía había iniciado, y todos ya sabemos por primera vez en nuestra historia republicana, una investigación en contra de un presidente en el ejercicio de sus funciones. Así es que este es un hito que debemos de resaltar, al menos desde el ámbito jurídico. Y luego de presentada la acusación constitucional, la investigación siguió. Ahora nos encontramos aún dentro de la investigación preliminar de este caso que ha presentado la Fiscalía ante el Congreso de la República, que hay que resaltar que son 3 de los muchos que tiene todavía pendientes en la Fiscalía de la Nación. Estamos hablando del caso de Petroperú, Tarata, el puente Tarata, y también de los casos del Ministerio de Vivienda. Ni siquiera estamos metiendo el caso de los ascensos en la policía, donde hay mucha documentación también. Aún no. Ha avanzado la Fiscalía de la Nación con estos 3 primeros casos, y lo que viene después de, en caso se tome esa decisión que acaba de comentar precisamente el colega, es ya pasar a la siguiente etapa, que sería la investigación preparatoria y todas las medidas que se habilitan dentro de esta etapa. Eso es interesante analizarlo. ¿Qué en concreto va a poder hacer la Fiscalía que hoy en día no puede porque tiene esta protección del Congreso? Nos podemos retrotraer al ejemplo claro del autogolpe frustrado, ¿no? En el sentido del que ya estando en una investigación preparatoria, puede la Fiscalía, por ejemplo, requerir una prisión preventiva. Una prisión preventiva que podría circunscribirse incluso en el plazo máximo de 36 meses, porque estamos hablando ya de un delito que se encuentra dentro de esta acusación constitucional, que es el delito de organización criminal, y que te habilita solicitar e imponer posteriormente una prisión preventiva por el plazo máximo, cosa que no se hizo con el otro caso
que ahora mismo está padeciendo el expresidente Castillo, que es el caso del autogolpe frustrado, porque aquí no se había imputado el delito de organización criminal, sino más bien el delito de rebelión y conspiración para la rebelión. Y ahí es 18 meses, a diferencia de organización criminal, que es hasta 36 meses. A diferencia de organización. Pero eso abre un debate bien interesante, porque muchos se preguntarán, a ver, pero ¿por qué? Claro, necesito levantarle la protección para recién poder detenerlo y meterle una prisión preventiva. Y en el caso del delito de rebelión, sí se le pudo detener y sí lo metieron preso. Claro, después se levantó y hubo un proceso muy expreso en el Congreso. ¿Qué pasó ahí en términos constitucionales? Y se lo pregunto ya viendo las cosas en perspectiva. Sí. ¿Realmente hemos seguido el debido proceso en el caso del expresidente Pedro Castillo? Yo en lo personal pienso que sí. Me parece que hubo una confusión en el sentido de que se asumió que el presidente Castillo tenía una protección especial respecto de ese cargo específico, pero en realidad la protección es respecto de delitos de función. Es decir, delitos que un alto funcionario puede cometer en el ejercicio del cargo que durante un tiempo pues detentó. Pero el expresidente Castillo cometió un delito común. El delito de rebelión no es un delito que requiera contar con una función específica para poder ejecutarse. Es un delito que puede cometer cualquier persona que se levante en armas o conspire contra el Estado de Derecho y que busque derrocar las instituciones democráticas. Eso fue lo que ocurrió en el caso del expresidente Castillo, por eso es que fue detenido en flagrancia y en esa condición pues sometido a un debido proceso que lo ha llevado a una prisión preventiva de hasta 18 meses. Lo que sí podría ocurrir, en todo caso, es que se le someta, posterior a eso, a una acusación constitucional en el entendido de que habría incurrido en una infracción a la Constitución. De hecho, el artículo 117 hace referencia a que un presidente en funciones puede ser objeto de una denuncia constitucional por disolver inconstitucionalmente el Congreso. Y es importante que tengamos claro eso, Omar, porque las consecuencias son relevantes. Cuando un alto funcionario es sometido a un juicio político y este luego es aprobado por el Parlamento, se le puede imponer una sanción política, que puede ser una sanción de inhabilitación hasta por 10 años, al margen de que esté en ese momento o no ejerciendo el cargo. Pero y ahí le pregunto al doctor Carrión, ¿podía ser detenido el expresidente Pedro Castillo? Porque claro, cuando entrábamos en el debate de qué se podía y qué no se podía hacer con un expresidente, poníamos un ejemplo extremo, ¿no? Que él decida salir de Palacio de Gobierno y empezar a matar a la gente pues con una pistola. Y claro, había como un vacío ahí en la Constitución. Si por eso, que era flagrantemente algo delictivo, podía ser acusado, detenido o no. Es que eso debía de ser interpretado y analizado, Omar, de cara al delito que se le imputa al expresidente Castillo, porque lo que se le imputa es el delito de rebelión, que implica dentro de sus alcances levantarse en armas, y el delito de conspiración. Es por ello que la defensa del expresidente alega que nunca ha sucedido. Y bueno, subrepticiamente sí ha sucedido. El problema fue, y esto también ha sido ya analizado por la Corte Suprema de Justicia, de si la flagrancia podría o no aplicar en este caso en concreto, atendiendo a la investidura presidencial que ostentaba. Lo que ha señalado la Corte Suprema de la República es de que nos encontramos frente a una situación excepcional y que los pedidos y procedimientos que se deben de realizar ante el Congreso de la República, por ser excepcional, pueden ser subsanados de manera posterior. A posteriori, y no necesariamente siguiendo el procedimiento regular de que previamente a que se le detenga al presidente tiene incluso que haber ejercido su derecho de defensa ante el Congreso de la República, que es lo que también hoy señalan, ¿no? De que no se le permitió al expresidente Castillo poder defenderse frente a esta imputación de rebelión o de conspiración a la rebelión. Y lo que ha señalado la Corte Suprema es de que eso no es necesario en el orden de las cosas que presenta la defensa, porque la situación excepcional
es decir, ser atrapado en flagrancia delictiva, implica también que el orden pueda revertirse, que primero se detenga a la persona y que posteriormente pueda esta persona ejercer su derecho de defensa ante el Parlamento con ya los argumentos que puede esgrimir respecto a que ha sido ilegal o no la detención en flagrancia. ¿Y cuál es la posibilidad, porque se ha comentado mucho esta semana también, de los nuevos asesores legales que empieza a tener el expresidente Pedro Castillo, ¿no? Este famoso juez de la Corte, que ha sido miembro de la Corte Interamericana, Sí. si no me equivoco, el juez argentino Zaffaroni. ¿Sí? Zaffaroni. Eugenio Zaffaroni. Claro, y ya por ahí he leído, oye, que él no puede ser su abogado, pues porque él no está colegiado en el Perú y nada que ver. Bueno, entiendo que él no va a ser su abogado en el Perú. Entiendo que el expresidente Castillo tiene varios otros abogados que lo van a defender en nuestro país. Entiendo que la participación del señor Zaffaroni está pensada más bien para tratar de llevar este caso al sistema interamericano, con base en alguna jurisprudencia de la Corte Interamericana que cuestiona los alcances de la figura de la prisión preventiva. Pero es importante poner de relieve que un caso ante el sistema interamericano requiere como condición previa, esencial, además, que se agoten las instancias internas. Y el caso del expresidente todavía está en una etapa muy incipiente, es decir, hasta que lleguemos a ese momento en el cual podría estar habilitado para poder presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana, estimo que pasarán varios meses y quizá hasta años. Y para lograr un pronunciamiento, primero de la Comisión Interamericana y eventualmente de la Corte Interamericana, podrían pasar otros largos años. Entonces, me parece que por ese lado no estamos ciertamente ante un escenario que vaya a ocurrir pronto. Bueno, y además lo mencionaba el doctor Carrión, ¿no? Y esto es importante. No sé si el hecho de apelar de parte de la defensa del presidente Pedro Castillo terminó de alguna manera con un pronunciamiento de la Corte Suprema sobre su caso, que me imagino tiene un peso sumamente relevante, porque es la Suprema la que le dice, no, sí, esto está bien hecho. Así es. Querramos o no, y como bien lo ha señalado Omar, en los pronunciamientos que se dan en la Corte Suprema y sobre todo en la Sala Penal Permanente, suelen ser vinculantes para los propios jueces en decisiones posteriores que se vayan tomando. Así es que el hecho, por ejemplo, de que ya la Corte Suprema diga de que sí, aquí concurren, por ejemplo, algunos elementos del delito de rebelión o de conspiración para rebelión, significa ya que están proponiendo postulados propios del alcance del delito que en su oportunidad se cuestionaba. En el pedido, por ejemplo, de prisión preventiva hay algo importante que se debe señalar, Omar, y es el hecho de que el estándar de la prisión preventiva es un estándar altísimo, casi de certeza de una sentencia. Y si la Corte Suprema ha señalado de que en efecto aquí sí concurren estos graves y fundados elementos del delito de rebelión y alternativamente el delito de conspiración, es que casi está afirmando que ya han concurrido la comisión de estos delitos por parte del expresidente Castillo, con lo cual esa vinculación se va a dar también ya en los posteriores recursos que vaya presentando la defensa ante esta Corte. Ahora, sobre este punto, si me permite Sí, sumar una cosa muy pequeñita. Algunos abogados, ¿no?, cercanos al expresidente Castillo han señalado que en realidad lo que correspondía era una acusación constitucional por ese famoso mensaje golpista del 7 de diciembre. Y a mí me parece que es importante aclarar que eso no necesariamente se condice con lo que prevé la Constitución. Y además porque sería un escenario bastante absurdo. Es decir, imagínate, el presidente disuelve inconstitucionalmente el Congreso, suspende las funciones de las instituciones jurisdiccionales, ordena el toque de queda de manera arbitraria y tenemos que esperar que el Congreso agote todas las etapas de la denuncia constitucional que en promedio podrían tomar entre 2 o 3 meses para que recién se tome una decisión sobre eso. Es absurdo. Sería casi como consentir que un presidente golpista siga ejerciendo el cargo 2 meses después de ese hecho. Claro, una última pregunta, ya no de Pedro Castillo, sino de Dina Boluarte, muy rápida, por favor, en sus respuestas. Lo decía la congresista Susel Paredes hace un momento, que la presidenta Boluarte tiene miedo de dejar el poder porque sabe que va a terminar en la cárcel, lo decía Susel Paredes. ¿Esto es realmente, técnicamente, legalmente, es así? Eso depende, Omar, y eso incluso lo declaré en el diario La República hace ya un mes o mes y medio, cuando se producían las primeras muertes en el marco de las protestas, de que aquí correspondía, y posteriormente, de hecho, la Fiscalía de la Nación lo hizo así,
abrir una investigación por las muertes que se estaban acaeciendo. Tal es así que abrió investigación por el delito de genocidio, aunque a mí no me parece que esté bien tipificado, pero al fin y al cabo abrió por ese delito, luego por el delito de homicidio calificado y finalmente por el delito de lesiones graves. Y ojo que también tenemos que tener en cuenta el presente de Castillo, ¿no? Ahora cualquier presidente puede ser investigado. Y de hecho, eso es lo que está sucediendo con la actual presidenta. Y una vez que culmine su gobierno, en caso lo culmine en alguno de estos meses o el próximo año, pues sí cabe la posibilidad de que inmediatamente se aceleren los procedimientos constitucionales a efectos de habilitar también una eventual detención de la actual presidenta Dina Boluarte. Sí, y con una precisión, ¿no? Podría ocurrir que el Ministerio Público investigue los hechos, de hecho ya lo está haciendo. Sí. Pero cualquier apremio en contra de la actual presidenta, incluso en el evento de que deje el cargo, pasa por una decisión previa del Congreso a través de una acusación constitucional. Muchísimas gracias.